La temperatura, 8 de la mañana, 25 minutos. Ahora lo tenemos en línea al doctor Martín Zuleta, nuestro columnista, un poco para analizar este lunes atípico en el sentido de que estamos en un periodo de vacaciones, se puede decir, aunque en el día de hoy el comercio va a estar atendiendo mediodía, mañana cierre, y naturalmente habrá que ver si ha sido exitoso o no esto. Ciertamente trae siempre el costado de la preocupación para una economía que no cierra para nada y que se han hecho, lo decíamos en el informe de la Nata, unas erogaciones en dólares en viaje a Santa Cruz, a Tucumán, el ministro del Interior, la vicepresidenta. Creo que hasta es grosero estar haciendo este tipo de erogaciones en un momento tan delicado como vive la Argentina, y después ellos se rasgan las vestiduras diciendo de que están haciendo todo por los argentinos. Buen día, Martín, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Carlos. Un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante analizar la situación, no con la elección solamente en el Chaco, sino con un contexto muy grave, muy digamos, muy difícil de entender que todas estas cosas estén pasando en la Argentina, ¿no? Sí, la elección chaqueña ha tenido lugar dentro o conjuntamente con una grave crisis que está atravesando la provincia, bueno, producto del caso que es públicamente conocido, de la desaparición de esta chica vinculada sentimental y familiarmente con allegados al poder, a Capitanich. Así que en ese marco de incertidumbre se ha llevado a cabo esta elección, y bueno, en ese sentido ha sido un poco atípica, pero desde el punto de vista estrictamente político-electoral creo que es una muy buena señal para la oposición lo que ha sucedido en el Chaco, porque bueno, es una provincia que lleva muchos años gobernada por el justicialismo, con un hombre como Capitanich, que ha ocupado los cargos más encumbrados dentro del gobierno nacional. Así que creo que es una muy buena señal para Juntos por el Cambio. Claro, y por supuesto los números que están arrojando a favor de Juntos por el Cambio, sumado a los 400.000 electores que no han sufragado y que naturalmente para el lado que hubiesen estado volcados es decisorio muchas veces, ¿no? Sí, la verdad que va llamando un poco la atención en San Juan. En menor escala ha sucedido lo mismo, en el sentido de que observamos una cierta apatía por parte del electorado, que evidentemente no está conforme con la situación social ni económica, pero tampoco se siente representada por ninguna expresión de la oposición, y creo que están manifestando su disconformidad con esta indiferencia, cosa que bueno, hay que analizar en un párrafo aparte, porque hay que ver si esto se da en este marco de las PASO, en donde a lo mejor esta apatía o indiferencia es tomada en el sentido de que hay mucha gente que no siente a la PASO como algo útil, o realmente vamos a ver en la elección general si se mantienen estos guarismos de abstencionismo. Yo creo que vamos a entrar en una fase de pérdida de legitimidad por parte de las autoridades. Así que creo que es muy importante estar muy atentos a esta situación. En San Juan pasó algo similar, aunque en menor escala. Faltó ir a votar a aproximadamente un 12% de sanjuaninos que normalmente asisten a las urnas. Así que hay que ver también si acá en San Juan el 2 de julio se repite este porcentaje de sanjuaninos que no concurren a las urnas, o se revierte. Creo que ahí también va a estar mucho de la definición de la elección en nuestra provincia. Claro, y analizando los números de los más votados,
en los espacios, sobre todo en el oficialismo, no aparece, digamos, un resultado decisorio en el sector de José Luis Gioja, a tal punto que se mantienen las mismas diferencias con el sector de Uñac, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad de entendimiento o de intercambio, excepto el tema de las elecciones nacionales que hoy por hoy no están en consideración de nadie. Sí, creo que, por decirlo de alguna forma, la interna oficialista está zanjada. Me parece que el uñaquismo ha venido propinándole derrotas en esa interna al giojismo ya en varias elecciones, ¿sí? En dos concretamente, en una elección partidaria, ahora en esta primera parte de la elección provincial, donde no estuvieron en consideración las candidaturas de gobernador. Creo que la diferencia es muy amplia entre ambos, en el sentido de que va a ser muy difícil que el giojismo pueda descontarle al uñaquismo la gran cantidad de votos que le ha sacado, pero bueno, creo que también la clave para ver si esta elección se puede dar vuelta, inclusive a favor de la oposición, va a estar en ver en definitiva cómo absorbe el electorado la propuesta de Rubén Uñac como candidato, cosa que no ha caído del todo bien dentro de amplios sectores de la sociedad sanjuanina, aunque creo que, como hablábamos hace un tiempo atrás, la sociedad sanjuanina va a tener el tiempo de asimilar este golpe, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando uno en política le da tiempo al electorado de madurar una idea, por ahí se termina asimilando el impacto. Creo que en ese sentido hay que ver cómo el electorado reacciona frente a esto y cómo el electorado va a terminar reaccionando frente a la postulación de las candidaturas nacionales, para el caso de que en esas candidaturas nacionales también se postulen algunos referentes candidatos, concretamente a gobernador de la oposición, que también se postulen dentro de las candidaturas nacionales. Hay que ver, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿sí? Si se presentan dobles candidaturas a pocos días de las elecciones, ¿cómo va a ser asimilado eso por la sociedad? Creo que en ese sentido sería un golpe mucho más fuerte para la oposición postular las dobles candidaturas, porque uno en política siempre advierte que la sociedad tiene sus procesos de asimilación, ¿sí? De algunas noticias o de algunos golpes sobre la marcha de una campaña política. Mire lo que ha pasado en el Chaco. En el Chaco, si usted se pone a analizar y lo extrapolamos a la realidad sanjuanina, obviamente gracias a Dios que es con un tema totalmente diferente y no tan grave como lo que ha sucedido en el Chaco, pero en el Chaco esta coyuntura particular de esta situación, bueno, le ha hecho perder al oficialismo, y le ha hecho perder al oficialismo porque la sociedad está inmersa dentro de este grave suceso de la desaparición de esta chica en el Chaco, y evidentemente ha inclinado un poco la balanza, primero para que muchos chaqueños no asistan a las urnas, y en segundo lugar para que la oposición en la sumatoria conjunta de esa interna de las PASO haya sumado más votos que Capitanich, que sin embargo ha sido el más votado. Eso también hay que decirlo en la elección chaqueña, con un 36,5% de los votos aproximadamente. Entonces hay que ver, acá en la provincia de San Juan hay que estar atentos a esto, porque así como este caso ha impactado en Chaco y ha incidido en la elección, yo creo que el hecho de haber puesto al hermano de Uñac como candidato ha impactado negativamente para el oficialismo, pero por otro lado creo que la sociedad poco a poco ha habido tiempo de ir asimilando este enojo inicial con esta postulación, y creo que sería un error muy grave para la oposición
postular dobles candidaturas a muy pocos días de la elección provincial. Yo creo que eso le jugaría muy mal a la oposición, así que hay que ver cómo se definen esas cosas para ver, por otro lado, cómo la sociedad toma esto, para saber qué está dispuesto a avalar la sociedad sanjuanina. Va a ser un dato interesante a analizar, Carlos, y definitorio desde mi punto de vista para la elección del 2 de julio. Claro, claro que sí, porque, bueno, es bastante importante lo que está subrayando Martín Zuleta, en un momento también de estar pensando, digamos, en esta doble intención de tener chance para una elección nacional. A mí me parece, se viene diciendo, se viene hablando de eso, y lo hizo el oficialismo en el sector de Uñac al decir que se iba a poner de acuerdo con José Luis Gioja para las elecciones a senadores y diputados nacional. Y creo que, como dice usted, en cualquier caso, o en ambos, en esto, oposición y oficialismo, es un poco almorzarse la cena, como dice Gioja, ¿no? Sí, y es un poco también, creo que subestimar al electorado. Yo creo que con este tipo de especulaciones se está dejando traslucir que la clase política se autopercibe como la única con capacidad de poder dirigir los destinos de los sanjuaninos. Creo que también la oferta electoral es limitada. Creo que esta necesidad de la doble candidatura nos está mostrando de que quienes conducen los distintos espacios políticos no han tenido la capacidad política de generar un verdadero proceso democrático dentro de cada uno de los partidos, de los espacios, porque si todo lo termina en el oficialismo uñaquista, lo termina decidiendo el dedo de Uñac, estamos hablando de un partido político que no está teniendo una democracia interna, cosa que es grave dentro de un sistema democrático como el argentino, donde los partidos políticos tienen un rol importantísimo que cumplir. Si nosotros vemos del lado de Gioja, que Gioja se autopercibe como el único capaz también de presentarse a una representación nacional de los sanjuaninos, estamos hablando de un espacio político cerrado que no ha permitido en tantos años generar una dirigencia con capacidades para ocupar estos cargos tan importantes. Y si nosotros vamos también al lado de la oposición, si vemos que los nombres siguen siendo los mismos, o que si no es Roberto Basualdo, es Orrego o es Martín, estamos hablando también de una incapacidad por parte de todos los partidos políticos, de todos los dirigentes, de generar un verdadero recambio y de generar también una cantidad de dirigentes capacitados o importantes para poder representar a los sanjuaninos. Creo que se está subestimando al electorado sanjuanino, y lo está haciendo la clase política en su conjunto. Yo creo que, por otro lado, desde el punto de vista estratégico, si la oposición pretende postular unas dobles candidaturas, cosa que no es ilegal, y hay que aclarárselo al oyente también, ¿sí? Puede ser criticado desde muchos aspectos, pero no es ilegal. Pero yo creo que es un error estratégico, si están pensando en postular dobles candidaturas, no haberlo hecho con más tiempo. Creo que esta estrategia que ha tenido el orreguismo de dejar que todo fluya, de que no haya conflictos, de que no haya pronunciamientos, de que el tiempo sea el que vaya poniendo las cosas en su lugar, yo creo que llegar así hasta el día, no sé si es 24 o 26, donde se presentan las candidaturas nacionales a una semana de la elección provincial, va a ser un grave error. Yo creo que si la intención es esa, se debería haber anunciado con mucho más tiempo. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda asimilar, pueda escuchar las razones, para que se le permita a la oposición explicar el porqué de esa doble postulación. Creo que si termina siendo este el resultado de que van a haber dobles candidaturas a gobernador y a diputados y senadores nacionales, creo que va a ser un error estratégico garrafal
el de los reguismo en haber, digamos, mantenido en reserva esta intención hasta último momento. Así que yo creo que en esto todos los espacios políticos y los sectores políticos se han demostrado incapaces de generar un recambio generacional, de generar figuras políticas que sean capaces de continuar representando adecuadamente a cada uno de los espacios. Es bastante grave y llamativo que haya sucedido simultáneamente en todos los espacios políticos esta incapacidad, Carlos. Claro, y para seguir haciendo foco en el 2 de julio, yo no sé, en las redes sociales seguramente, en algunos de esos espacios, seguramente se van dando puntos de vista o entendimientos. No lo he visto al oficialismo de Uñac hacer cosas, por eso lo decía, con combinación hacia el sector de Gioja, y Gioja seguramente tiene la necesidad, más que la posibilidad, la necesidad de buscar cualquier otra alternativa que lo haga crecer, aunque eso es difícil, ¿no? Sí, a ver, las PASO tenían su inconveniente en el sentido de que eran como una gran encuesta pagada por todos los argentinos, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido la ley de lema ha sido mucho más atractiva desde esa perspectiva. Estoy hablando estrictamente desde lo político, no metiéndome con la legalidad o mi opinión respecto de ese sistema electoral. Pero creo que al haberse desdoblado las elecciones nacionales de las provinciales y al haberse suspendido la elección para la categoría de gobernador y vicegobernador, han terminado siendo también la elección provincial del 14 de mayo una gran encuesta que era la que se quería evitar con la eliminación de las PASO, y en esa gran encuesta el socialismo ha quedado muy mal parado, y creo que en esa gran encuesta también la oposición ha quedado, entrampada dentro de ese esquema que propuso inteligentemente el uñaquismo. ¿Y por qué ha quedado entrampada? Porque es muy difícil salir de esa, composición institucional y ese diseño que ya está conformado para el próximo gobierno, donde vamos a tener una Cámara de Diputados con amplia mayoría del oficialismo. Claro. Entonces, creo que en ese sentido es muy poco lo que puede hacer José Luis Gioja para revertir ese resultado interno. Creo que la oposición sí tiene chances dadas por concretamente la elección a dedo del gobernador, postulándolo a su hermano, pero creo que por otro lado esa postulación que ha caído mal en un primer momento, fundamentada o cimentada no solamente porque fue elegido por el propio hermano, sino también por una desacertada intervención pública que tuvo Rubén Uñac, cosa que ha sido muy conocido por todos, pero creo que poco a poco eso ha sido asimilado por parte del electorado duro que ya ha votado al oficialismo uñaquista, que eso hay que tener presente ese dato, Carlos. Es decir, acá hay sectores de la sociedad, hay electores sanjuaninos que ya han votado por el uñaquismo. Ya se han despedido, claro, ya se han votado por Sergio. Claro. Y esa postulación del hermano, por más mal que haya caído, creo que en primer lugar ha habido tiempo de ir recomponiendo, por lo menos dentro de ese elector, el elector duro, el elector que ya votó por el uñaquismo, de recomponer un poco la imagen. Creo que la oposición, la clave de la oposición estaba en ir por ese 12% de sanjuaninos que no han ido a votar, la clave estaba ahí, pero creo que cuando ese 12% que no ha ido a votar vea que todos los sectores políticos han postulado una doble candidatura, iban a seguir sin ir a votar, Carlos. Me parece que claro. Ese es la lectura que yo le puedo dar, obviamente anticipándonos a lo que puede llegar a suceder. Hablar con los resultados es mucho más fácil. Nosotros estamos haciendo un análisis
sin que los sanjuaninos hayan ido todavía a votar el 2 de julio. Pero creo que ese 12% de sanjuaninos que no han ido a votar disconforme con la clase política en general, cuando vea que la clase política postura las dobles candidaturas, creo que va a seguir sin ir a votar y va a ser muy difícil para la oposición también revertir el resultado. Sí, evidentemente es así. Digamos, el tablero político de San Juan hay que circunscribirlo a este razonamiento que hace Martín, porque es una elección que ya se hizo, ya arrojó sus números, y si analizamos lo que está pasando en el Chaco, y ya en el Chaco se está hablando del plan Platita para los chaqueños, para una provincia absolutamente subsidiada por la nación como es el Chaco. Esa es la peor noticia que uno escucha cuando dice que van a pagar dinero para que los voten. Creo que esto no le hace tampoco bien, Martín, al sistema democrático, ¿no? No, por supuesto, y este plan Platita que viene de un ministro nacional de la elección pasada, por lo menos, mire, hay un plan Platita legal, por decirlo de alguna forma, que puede ser criticado desde muchos aspectos, pero en San Juan ha habido un plan Platita que ha consistido en comprar votos de manera ilegal. O sea, realmente lo que ha sucedido en la provincia de San Juan, que tampoco nos hemos hecho eco muchos, nosotros y este medio también, pero muchos sectores del periodismo han ocultado esta realidad, no se han hecho eco de lo que sucedió, de lo grave que sucedió en la provincia de San Juan en la elección del 14 de mayo, con votos en cadena, con votos comprados. Realmente fue vergonzoso lo que sucedió en la provincia de San Juan. Acá también se dio un plan Platita, un plan Platita que consistió directamente en comprar las voluntades de los sanjuaninos. Y creo que hay muchos sectores de la sociedad argentina, ya vemos que no solamente sanjuanina, sino también sucedió en el Chaco, sucedió también en San Luis en menor medida, sucedió también en la provincia de La Rioja. Hay un sector del electorado que ya no está avalando ni legitimando las elecciones. Hay que abrir el ojo con esto, porque está en torno a un 12, 13, 14% de argentinos que han empezado a descreer en el sistema democrático, y eso debe ser, debemos abrir los ojos y debe ser analizado con detenimiento, porque ahí está, digamos, el germen del feudalismo está en la falta de participación. Es decir, cuando la gente deje de participar, se van a hacer muy fuertes los oficialismos, Carlos. Claro. Porque cuando la gente desencantada deje de ir a votar, ahí es donde más va a pesar el aparato oficialista para mover todas las voluntades que puedan llevar. Es decir, no es lo mismo ganar el peso que tiene la movilización del oficialismo con un 70 u 80% de la gente que vaya a votar, al 90, 88 o 90%, que es lo que generalmente concurre históricamente a votar en las distintas provincias. Es decir, el peso del aparato ante una sociedad que deja de ir a votar va a ser mucho más importante que cuando la gente vaya a votar. Entonces creo que también la oposición tiene que dar mensajes claros en este sentido. Creo que en la provincia de San Juan ahí va a estar la clave. Si no hay dobles candidaturas en la oposición, creo que eso puede despertar un poco de esperanza en el sanjuanino que no fue a votar, y creo que ahí puede estar la llave del triunfo de la oposición. Ahora, si hay una doble candidatura de elecciones, para gobernador y para diputado y senador nacional en la oposición, creo que la suerte de la elección ya va a estar echada. Claro que sí. Martín Zuleta, nuestro columnista acá en La Careta Política. Muchas gracias, Martín. Gracias a usted, Carlos, y que tenga una linda semana. Saludos a la audiencia. Igualmente, muchas gracias. 2 grados 6 décimos la temperatura. Esto es La Careta Política en este día lunes.